Te dice. Vos igual podés dejarlo mudo. Muda la computadora, ¿no? O sea, vos con sonido, pero muda, porque ahí así es distinto. Bueno, ahora que resolvimos todos, bueno, casi todos los problemas técnicos, vamos a empezar. Ya estamos transmitiendo por YouTube. No sabemos si la transmisión va a salir bien, pero lo estamos intentando. Bueno, buenos días a todas, a todos. Esta es la defensa de tesis de Bárbara Sofía Carboni. Hoy es 17 de noviembre del año 2023 y ella está presente. Florencia Ávila, Virginia Salerno y José María Baquel. El director, José María Baquel. Y las integrantes del jurado, Florencia Ávila, Virginia Salerno. Esta es una tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas, orientación arqueología. Para comenzar entonces el acto de defensa, le damos la palabra a Bárbara para que haga su presentación. Bien, comparto la pantalla. Bueno, gracias a todos por... esperen que quiero sacar mi imagen. Comenzamos entonces el recorrido por esta tesis que se titula Palabras y habitados entre las narrativas locales y arqueológicas sobre el paisaje cusqueño de Cusicusi, Puna de Jujuy, Argentina. Dirigida por el doctor en arqueología y codirigida por el doctor en antropología Facundo Petit. Ahí va. Entonces, a explorar el camino argumentativo. Quisiera situar un poquito la investigación, ¿no? En esta tesis propongo un recorrido de materialidad poco convencional en la arqueología, que son los textos. Entendemos por textos no solo los productos de la palabra escrita, sino también los asociados en general. Algo que también creo importante es contarles que el problema que guía la investigación surge de mis lugares de incomodidad con la arqueología. Sobre todo al trabajar en siempre me preguntaba como, bueno, ¿a dónde está la gente atrás de los objetos y para quién es arqueología? Y fue en la búsqueda de esas respuestas que construir el problema de investigación que va a guiar toda la tesis, que son los silencios arqueológicos. Los silencios son un problema sobre el que se viene discutiendo activamente en la arqueología desde los años 80 con las arqueologías que se denominaron postprocesuales, y es un problema también que nos lleva a pensar, a cuestionarnos, y también de fondo está la pregunta sobre, o las preguntas sobre cómo construimos la alteridad y cómo nos relacionamos a la vera y cómo nos relacionamos con la alteridad también. Dejo una frase que nos dijo Sara Puca, pastora de la Puna: si se llevan las historias y no vuelven más, es como si nada. Si bien los silencios en las narrativas arqueológicas son un problema de larga data, en la Puna argentina fue poco trabajado. En las últimas décadas, las influencias del giro ontológico o los discursos decoloniales llevaron a varias investigadoras e investigadores a repensar cuáles son las formas de construcción del conocimiento, las formas de cómo interpretamos el pasado y las formas de hacer arqueología que se desprenden de esas narrativas arqueológicas. En la Puna catamarqueña está el equipo de Delfino con la arqueología socialmente útil, ABER también, y el equipo de ABER con la arqueología indisciplinada, también en Catamarca, y en la Puna jujeña, investigadores e investigadoras como Verónica Lema, Pasarelli y Ana Rivet, hacen arqueologías que se nutren de los estudios andinos y tienen una gran impronta arqueológica. Estas formas de hacer arqueología en la tesis las denominamos porque los investigadores y las investigadoras buscan formas de generar una apertura de las narrativas científicas, incorporando las
locales a partir de distintos marcos teóricos. Y que esto no les sirve solo para poder empezar a pensar o restablecer los vínculos entre el pasado y el presente, como posturas críticas frente a las formas tradicionales de hacer arqueología. Creo que la transformación mutua cobra un rol central en estas arqueologías. El problema es enorme, lo sé, así que en la tesis vamos a achicar la escala de todo y focalizar nuestra atención en la cuenca superior del Río Grande de San Juan. Y más específicamente en los textos que surgen de las interpretaciones locales y las arqueológicas sobre el paisaje arqueológico de la microrregión de Cusi-Cusi. El pueblo de Cusi-Cusi está ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la intersección entre los departamentos de Rinconada y Santa Catalina, a 350 kilómetros más o menos de la ciudad de San Salvador y muy cerca de la frontera actual con Bolivia. Que si ven acá, creo que no se ve mi mouse, ¿no? El puntito, ahí está Cusi. El paisaje cuseño es el característico de la Puna Seca, donde hay, que es un desierto de altura con una alta variabilidad climática interanual, y las precipitaciones se concentran, o se concentraban, porque el cambio climático hoy muestra otros patrones, entre los meses de diciembre y marzo. Es actualmente la cabecera del municipio que está conformada por los poblados de Lagunillas del Farallón, Mizarrumi, Siena de Paicone. Según el censo de 2010, cuenta con unos 243 habitantes, pero si consideramos los habitantes de todos los que conforman la comisión municipal, se calculan unos 1.328 habitantes de la región. Y a nivel organizacional y administrativo tiene una comisión vecinal y más la comunidad aborigen Orcorruna. El proyecto arqueológico y antropológico Palca, que es el otro punto de las otras narrativas interpretando este paisaje, está dirigido por el doctor José María Baquer, yo soy parte de ese equipo. Se conformó en el año 2010 y desde entonces empezamos a trabajar en la región de Cusi-Cusi sistemáticamente, porque previamente no había dramáticos en la región. Todos fuimos formados en esta facultad y todos estamos en el Instituto de Arqueología, también dependiente de esta facultad. Uno de los grandes objetivos macros del equipo, por más de que cada uno tenga su propio equipo, es realizar una arqueología dialógica. Esto es una arqueología que genere narrativas que contemplen en la diferencia todas las voces involucradas en la interpretación del paisaje. Entonces, además de las actividades típicas de la arqueología, realizamos muchas en las comunidades, como talleres, recorridos por el paisaje, y trabajamos de distintas maneras. Entonces, el objetivo macro es hacer un aporte, a partir de un ejemplo concreto y situado, al debate sobre la construcción del conocimiento en arqueología. Estas formas deben contemplar las narrativas, las conceptualizaciones locales en las narrativas finales de la arqueología. Y de esta manera aportar a buscar herramientas para construir teorías situadas e interpretar estos paisajes arqueológicos. La meta, creo, como científicas y científicos, tiene que ser construir narrativas que cobren sentido para las comunidades, que sus voces estén representadas y por ende puedan ser agentes de cambio. Pasamos ahora al objetivo general. Algo les había anticipado, pero veamos un poquito de profundidad cuál es el objetivo general. El paisaje arqueológico de Cusi-Cusi es habitado por múltiples agentes que habitan de manera distinta este paisaje. En la tesis nos vamos a hacer en la comunidad local y en las arqueólogas y arqueólogos que trabajamos en la región. Y producto de esos habitares distintos que tenemos, generamos narrativas para entender y conceptualizar este paisaje. El objetivo de la tesis, entonces, es explorar los diálogos posibles entre ambas. Para esto sé como alguien, Dios los diagramó, yo diagramé los siguientes objetivos. Relevar y analizar
local. Analizar también las conceptualizaciones arqueológicas del paisaje cruceño propuestas por el proyecto PALCA. Identificar la enunciación de ambas narrativas con respecto a este paisaje arqueológico y identificar las materialidades, lugares, entidades y prácticas que permiten poner en ambas conceptualizaciones sobre el paisaje arqueológico cruceño. Propongo entonces una hipótesis de trabajo que funciona como prejuicio, ya que esta tesis, como veremos en minutos, se enmarca dentro de una arqueología hermenéutica. Que el diálogo entre las narrativas locales y las arqueológicas con respecto al paisaje arqueológico de la región de Cusi puede anclarse y creo también podríamos decir activarse peligrosos del paisaje, que son los espacios físicos en donde confluyen ambas narrativas. Como dije recién, la tesis se enmarca en la arqueología hermenéutica. Corriente teórica, el pasado es una narrativa que construimos en el presente. Presentes. En este sentido, las narrativas sobre el pasado no son neutrales, no son objetivas, sino son prácticas sociales. Esto se debe ¿a qué? A que interpretamos de manera situada. Y esto implica que cuando yo estoy interpretando, estoy mirando desde mi lugar, dirigiendo mi mirada desde ese lugar, y mi mirada llega hasta cierto punto, ¿sí? Que va a estar delimitado por el contexto sociohistórico, mis intereses, mis tradiciones, etc. A esto último, la hermenéutica lo llama el horizonte de comprensión. Las interpretaciones arqueológicas están limitadas por la tradición académica del campo académico, ¿sí? Hasta dónde puede llegar nuestra mirada. Las tradiciones de las comunidades locales que ponen un límite ético a nuestras interpretaciones y los objetos arqueológicos en tanto objetos medibles. Otros conceptos teóricos que en la tesis son los de la arqueología del paisaje, que nos permiten pensar a los paisajes como escenarios pasivos, sino que escenarios que se construyen mediante nuestra y a la vez en una relación recursiva nosotros somos construidos por el paisaje. En este paisaje también funciona como un horizonte de comprensión, porque lo habitamos toda, le otorgamos significados y nos involucramos con ese entorno. Habitar es interpretar. Las narrativas que vamos a construir sobre esos paisajes que habitamos de la objetivación de nuestro plano corporal, de las prácticas que realizamos en ese paisaje. Es así que los paisajes son múltiples. Un lugar, por ejemplo, puede tener distintos significados para las personas. Me imagino, por ejemplo, que para ustedes el paisaje Puan cuenta distintas historias. Después, otro concepto que también es clave, y que es clave el equipo y el proyecto, es el concepto de lógicas del paisaje, que eso nos permite interpretar arqueológicamente las distintas formas de habitar el paisaje. Abarca tanto la dimensión económica como las formas de ser y estar en el mundo, ¿sí? Involucra esta dimensión corporal y narrativa de habitar el paisaje. Lo interesante de este concepto es que pueden existir varias lógicas conviviendo en el mismo momento. Entonces este concepto nos permite trascender las cronologías. Otro que creo que capaz es un poco el más característico de esta tesis, o que hace a esta tesis, es la semiótica bastiniana. Para Bakhtin, el yo solo existe en diálogo con el otro. El diálogo bastiniano, que es como se va a entender el diálogo de toda la tesis, es opuesto a la dialéctica marxista o hegeliana que propone A y B y síntesis. En cambio, para Bakhtin, en el diálogo no hay síntesis, sino alteridad, o sea, son múltiples voces que están solapadas y son irreductibles. Y es la responsabilidad del acto de la palabra, ¿sí? Algo importante es que en el modelo de comunicación no solo para Bakhtin, no solo participa el autor o la autora y el lector y la lectora, es una tercera voz, que la tercera voz lo que va a hacer es reacentuar esos textos en todos los textos son abiertos. Esto quiere decir que contienen múltiples situaciones, siempre pueden ser interpretados de distinta manera.
En este sentido, las arqueológicas, como toda narrativa, son pragmáticas. Esto quiere decir que nos hacen hacer. Y son intertextuales, porque se construyen en diálogo con enunciados presentes y futuros. Entonces, para que una narrativa sea dialógica, tener en contexto, en cuenta el contexto de enunciación o el lugar de enunciación, y con esto me refiero a de contención de esa persona que está enunciando, y también se debe a esta alteridad irreductible de los enunciados, que básicamente es el yo y el otro. Es por eso que en las ciencias positivistas, al lado este concepto, o esta frase de Haraway, que es mirar desde todos lados o desde el diálogo tiende a ser monológico. Es decir, se palabra ajena, subsumiendo la alteridad de los enunciados. Entonces no se genera una de conciencias como se generaría en una narrativa dialógica, sino un reduccionismo teórico que al anular la diferencia invisibiliza también al sujeto que está enunciando. Por ende, las narrativas monológicas no son responsables y no son respondibles. Asumir la responsabilidad de lo que uno enuncia implica tomar conciencia de que todo acto enunciado tiene consecuencias prácticas y efectos prácticos. Por último, el último horizonte teórico, retomo algunos principios ontológicos andinos para poder empezar a teorizar desde otras posiciones que ayuden a ampliar estos horizontes de comprensión de la disciplina. En los se evita el Pacha, que es un concepto que abarca tanto la dimensión espacial y temporal. La historia andina se organiza en una serie de ciclos que se intercalan por momentos de caos y cambios estructurales que se denominan Pachacutis. Los ciclos históricos son 3, el Puruma y el Auca, y me interesa detenerme en el segundo, en el Puruma o Purumpacha. Este se caracteriza por un tiempo de luz difusa, son espacios indiferenciados y vírgenes. Son lugares en donde los opuestos se confunden continuamente. En el Puruma habitaban lo que se conocen como chulpas o gentes. Si bien hay muchas variaciones regionales acorde entre los chulpas, sí hay algunas características en común. Estos seres no humanos son la primera edad. Eran gente de muy pequeña estatura, no tenían gobierno, hogar con las plantas, los animales. Su subsistencia se basaba en la caza, en la pesca y en la recolección, aunque también cultivaban las variedades que hoy no son domesticables, ¿sí? Las variedades silvestres, por ejemplo, la quinoa silvestre o la vicuña, que eran todas de color marrón, un color, valga la redundancia, no diferenciado. Cuando se produce el Pachacuti y llega el sol, estos seres se queman y mueren, aunque no todos, ¿sí? En algunas regiones se considera que algunos sobrevivieron y están por ahí en el paisaje, y además la evidencia material en el mundo hoy está presente todo el tiempo, entonces este pasado está latente en todos lados, en los sitios arqueológicos o sus restos momificados, sus plantas, sus animales. Por otro lado, el esquema cosmológico andino que nos va a permitir situar las narrativas cruceñas piensa el mundo dividido en 3 planos que son paralelos entre sí, que son permeables y están dialogando continuamente el uno con el otro. El mundo de arriba, o Hanampacha, es un mundo ordenado, sin tiempo. El Ucupacha es el inframundo o el mundo de abajo, donde habitan los muertos, diablos, que tienen un carácter ambiguo. El tiempo es irregular, la luz difusa. Las entidades están diferenciadas en el Ucupacha. Y tiene un poder salvaje y genésico, y es sagrado, que puede otorgar tanto prosperidad y fertilidad como ser potencialmente peligroso. Después del Pachacuti, que les conté hace un rato, termina con el mundo de los chulpas ¿qué hacen? Se encuentran refugio en el Ucupacha, porque es un lugar, un mundo indiferenciado al igual que era el suyo. En el Caipacha es donde habitamos los seres humanos, con los animales, las plantas y entidades no humanas. Al estar en una posición intermedia tiene influencia de ambos mundos.
Para poder clasificar la naturaleza de todas las entidades que van influyendo en el Caipacha, en el mundo de aquí, Cruz propone dos conceptos. Uno es el de gloria, que indica los lugares que son habitados normalmente por los seres humanos, son lugares civilizados, llenos de gente, y son protegidos por los ancestros, que poseen una conexión con el mundo de arriba. La ancestralidad es parte fundamental del mundo andino, ¿sí? Los ancestros participan de la vida cotidiana, otorgan y tienen una influencia directa en la fertilidad de la tierra. Están presentes en el paisaje de distintas formas, como malquis, que son los ancestros momificados, las huancas, que son los ancestros corporalizados en el paisaje, como pueden ser en volcanes, cerros. Después, por el otro lado, el concepto de sacra considera los lugares que se caracterizan por ser ambiguos, vírgenes, vacíos, silenciosos, y también los punkus, que son portales que conectan el mundo de abajo con el mundo de arriba, con el mundo de aquí. Todos estos lugares tienen una fuerza animante y fértil, y a la vez, al igual que el Ucupacha, porque sale de ahí, no, son potencialmente peligrosos. Los punkus están siempre hambrientos y pueden comerse personas y animales. Y de ellos también emergen las entidades que viven en el inframundo. Los punkus pueden ser peñas o afloramientos rocosos, quebradas estrechas, manantiales, que son conocidos como ojos de agua, humedales. Y la peligrosidad de estos lugares interpela a quienes los caminan por ser espacios de límites difusos y borrosos. Y si no se tiene cuidado y no se realizan los rituales necesarios, las personas se pueden enfermar hasta incluso morir. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Por un lado, para recuperar las narrativas locales, realicé mayores de 40 porque prioricé que hayan sido criadas. Las entrevistas fueron asociación. Después también charlas informales. Piensen que 2013 voy a CUSI, así que charlas informales hubo millones. Recortaje con distintas personas de la comunidad, participación en eventos y fiestas que fueron todas registros de campo. Y las narrativas de Palca, algo que prioricé, que fueran trabajos publicados, trabajos escritos y publicados. Para el análisis semiótico de las entrevistas, ¿qué? Identificar cuáles eran los temas en común entre todas las entrevistas sobre los lugares peligrosos, identificar cuáles son estos lugares peligrosos, qué entidades los habitan, las materialidades que están relacionadas y qué prácticas se realizan en ellos. Después, analizar la intertextualidad de las narrativas. Esto, no sé si recuerdan, influenciar cuáles son los enunciados que se retoman y con quiénes están dialogando cuando están enunciando. Y por otro lado, identificar el cronotopo, que este es un concepto que unifica y a lo que busca es pensar los modelos espacios temporales dentro de las narrativas, ¿no? Después de este primer análisis, sí seleccioné los textos del equipo, ¿sí?, del proyecto Palca, y los criterios se modificaron un poquito. Busqué identificar cuáles eran las materialidades arqueológicas que se relacionaban con los lugares peligrosos, y también analizar la intertextualidad e identificar el cronotopo. Luego del análisis de los dos corpus de datos, busqué situar social e históricamente los distintos lugares de enunciación. Entonces, ¿cuáles son las distintas formas de narrar y habitar este paisaje arqueológico cruceño? Ante la pregunta sobre cuáles son los lugares peligrosos, las cruceñas y los cruceños responden siempre: todos los lugares son peligrosos. Pero remarcan a su vez que no afecta a todas las personas por igual. Hoy en día la peligrosidad o la potencia de estos lugares está relacionada con la creencia, el estado de ánimo de la persona que camina, la alimentación de esa persona y a qué hora del día está caminando. Entonces, para poder empezar, cuáles son, o comprender cómo se habita ese paisaje, los
1925, en lo que hoy se conoce como Pueblo Viejo, que está ubicado a unos 3 kilómetros, en donde el Pueblo Viejo se funda ahí porque era un lugar de reunión y de fiesta, gente de distintos lugares. Previamente el paisaje eran caseríos dispersos y de la población el modo de vida era principalmente pastoril. En este momento el pueblo comienza a formarse y a cambiar. En 1940, por ejemplo, se incorpora este territorio al territorio argentino, y en el 1942 se localiza el pueblo, un espacio un poco más grande, y comienza un proceso de institucionalización. ¿Sí? Se empiezan a crear distintas instituciones, como el registro civil, la escuela, el destacamento policial y, muy importante, el Club River Plate. Es muy importante, de verdad es muy importante. Acá hay otra fotito. En la actualidad, en Cusi el pastoralismo continúa, aunque cada vez menos personas que viven efectivamente en sus casas de campo. La mayoría crían ganado, llamas, ovejas o cabras, y van al campo porque el trabajo asalariado es cada vez más importante en Cusi. No solo de privado, sino también del sector público y privado, digo, no sé, el agua, la luz. Los servicios, últimamente, cada vez más relacionados con el turismo. Además de la división catastral de tierras que comienza a partir de 1980, empieza a generar que no todas las personas caminan los mismos y habitan de la misma forma el paisaje. Otro hito fundacional que tuvo impacto sobre la percepción de los lugares peligrosos y la potencia que cargan estos lugares, la fundación de la primera iglesia evangelista en 1970. Hoy en Cusi, iglesias evangelistas. Y acuérdense la cantidad de personas que les dije que vivían ahí. Para las hermanas y los hermanos evangélicos, no existen los lugares peligrosos. La esencia de todo eso que decimos sacra, o que llamamos sacra, es producto de los malos espíritus que envían lo que está encadenado en el infierno. Leonardo, que está acá, que en paz descanse Leonardo, fue uno de los primeros que lleva una de estas, el evangelismo al pueblo, y nos cuenta que él en su juventud era súper católico, creía en los lugares peligrosos y vivía atemorizado por la potencia del paisaje. Y nos cuenta también que varias personas, incluida él, una vez con el evangelismo, estos lugares los dejan de afectar. Sin embargo, en Cusi sigue muchísimos casos de enfermedades y muertes causadas por distintas entidades del país. Y para explicar estos acontecimientos se recurre a la creencia como el fantasma, ¿no? Si se cree o no se cree en estos lugares. Por otro lado, las personas que practican el turismo sí creen en los lugares peligrosos entendidos como sacra, y para transitarlos piden permiso, challan la tierra, que es ofrendar, puede ser alguna bebida alcohólica o no, lo que haya. Si es alcohol, mejor. Y para ambas religiones, en algún punto sí existen los lugares peligrosos, porque no es que no es que dejan de ser peligrosos, ¿sí? Pero habitan distintas entidades en ellos y tienen distinta potencia. El punto de creer en los lugares peligrosos como espacios sacra, ¿sí? Implica también no creer en su potencia creadora, porque recordemos que estos lugares son ambiguos, no solo generan mal, digamos, no son el mal, ¿sí? También tienen toda esta potencia que a uno le puede... Por que involucran, por ejemplo, a la Pachamama. La lógica evangélica, entonces, modifica las relaciones de reciprocidad entre las personas y las entidades en el diálogo, cambia de interlocutores. En vez de estar dialogando en una relación distintas entidades, se dialoga con Dios y con el diablo, el que envía estos espíritus malignos y nos puede lastimar. La textura, entonces, de este mundo poroso, ambivalente y abierto, poblado de seres,
se reemplaza por un mundo homogéneo que está polarizado entre Dios, el diablo y condensa en el propio yo. Ya no es más una relación recíproca. Sin embargo, para ambas lógicas hay un factor fundamental, que esto es lo que afecta para todos por igual, que las personas para caminarlo tienen que estar fuertes, tanto anímica como físicamente. Y otra cosa que también están todos de acuerdo, que quienes cuentan las historias sobre el pasado. Y acá la categoría de abuelos no solo hace referencia a antepasados directos, ¿sí? También hace referencia a personas mayores de la comunidad con la que uno puede no tener una relación de parentesco directo y pueden estar vivos o no. Los abuelos son un concepto o una categoría que media entre el pasado y el presente, ¿sí? Son una fuente de autoridad y de alguna forma los custodios de las tradiciones. Los paisajes que narraban los abuelos eran vírgenes, ¿sí? Es que estaban desprovistos de humanidad de alguna forma, eran espacios no civilizados, vacíos. Y como tales, lugares sacra en lo que la fuerza del Ucupacha era muy fuerte y muy peligrosa. Sus historias alertan sobre todos los peligros del paisaje y enseñan a identificar cuáles son los puntos o portales que conectan con el inframundo, como los ojos de agua, que si tomas el agua de ahí te saca granos, se te hincha la panza, te puedes enfermar y hasta morir. Las abras, que son espacios de transición entre distintos paisajes, por ende espacios liminales. Las quebradas estrechas, que son lugares hambrientos, y acá sí hay historias de quebradas que se han tragado gente y animales. Y también existen espacios de transición como es la mal hora, ¿sí? O la hora mala, que es que es en el atardecer, que es un tiempo de silencio en el cual no se pueden diferenciar los opuestos. La luz es como esa no luz del Puruma. Después también está el sacraviento o viento del diablo, que en forma de remolino provoca la enfermedad que se conoce como el susto, que afecta al ánimo, que sería el principio vital de la enfermedad que genera es la parálisis facial, y si es muy, muy grave y no se puede curar, también puede generar la muerte. Los seres con los que nosotros como arqueólogas y arqueólogos estamos más vinculados son los antiguos. Ellos habitan en Antigales, que son sitios arqueológicos, ¿no? Donde hay restos arquitectónicos, ocupan muchas hectáreas, y también hay estructuras chulparias, períodos que usualmente están en laderas de las quebradas y comprenden la aglomeración de chulpas. No sé si se llega a ver. Estos dos lugares, nos cuentan, son extremadamente peligrosos, porque ahí están atravesados por estas múltiples temporadas, y ahí habitan estos seres de la humanidad pasada. Entonces, para los abuelos, tocar está totalmente prohibido. No se puede tocar nada, porque estos chulpas pueden entrar en los cuerpos de las personas, enfermarlos gravemente y causarles la muerte. Como con el resto de los seres del paisaje, con los chulpas también se puede dialogar, porque también portan esta fuerza genética. Por lo general, a los sí hay que darles alcohol, hojas de coca, tabaco, y si uno tiene enquismo. Se les pide permiso para poder estar y se pide perdón por el hecho de transitar. En Cusi, al igual que en todas las regiones de los Andes, hay historias de los chulpas como personas. Lo que sí todos concuerdan que vivían en un tiempo de luna, que cazaban, hacían ollitas de barro, en el paisaje, como los restos momificados y también sus casitas. En las entrevistas ellos no expresan una relación clara de ancestralidad con estos seres, de hecho, todo lo contrario, aunque sí, por ejemplo, hay una historia de una señora que vivió tantos años que era descendiente de los chulpas. Durante las primeras entrevistas me costaba un poco no salirme de mi temporalidad cronológica lineal, y todo el tiempo insistía como, bueno, ¿y qué vino después de los chulpas? ¿Y pero qué vino después? ¿No? Yo quería armar una línea. Y en los intentos, las cruceñas y los cruceñas, en sus intentos de que yo entienda algo de sus historias, iban mezclando estas interpretaciones, estas historias de los abuelos
interpretaciones sobre el pasado. Por ejemplo, la historia de la Biblia, después vino el diluvio, me decían, o la historia, o sea, la historia universal, después estaba Pangea y se separaron los continentes. También, sobre todo Leonardo nos contó una historia de que en realidad las casitas de los chulpas no eran casitas. Un arqueólogo había ido y le había contado que eran únicamente enterratorios de antes. Entonces, en el paisaje cruceño conviven todas las edades y conviven en la diferencia, porque hay múltiples narrativas que pueden explicar este paisaje, ¿sí? O este paisaje. ¿Qué pasa entonces con las interarqueológicas? Nosotros cuando llegamos en el 10, nuestros primeros diálogos, además de dialogar con la comunidad, nuestros primeros diálogos fueron con las narrativas de quienes ya habían interpretado esos paisajes. Desarrollo bien en profundidad el modelo interpretativo del proyecto Palca, que está basado en lógicas. Hoy no quiero hablar sobre eso y me voy a detener en el análisis de las estructuras chulparias. En CUSI registramos 3 estructuras chulparias, que se les pueden decir chulpas también, pero digo estructuras chulparias para que no se explique. Estas de acá, de tipo hornito, en alero, y en las que me voy es un último tipo, las chulpas tipo trampas de zorro. La gente denomina casitas de los chulpas. Estas últimas están tanto en complejos agrícolas como dispersas en el paisaje, asociadas a caminos y abras. Tienen menos 1 metro de alto, la base rectangular y un vano que está a veces tapado en piedra laja. Cuando le mostramos estas fotos a las cruceñas y a los cruceños, nos responden. Y cuando preguntamos sobre cuál es la diferencia, nos responden ninguna. Para la tradición arqueológica, para nosotros como arqueólogos, la arqueología necesita y que no se contradigan, esto nos empieza a generar conflictos. La tradición acá interpreta las estructuras chulparias en un comienzo como estructuras funerarias, de almacenamiento, y a finales de los años 70, incorporando nuevas, se piensan como monumentos funerarios que están vinculados al culto de la ancestralidad. Entonces, estas estructuras o estas chulpas pasan a ser la corporización de los en el paisaje, independientemente de territoriales, altares y o estructuras de almacenaje. Entonces, ¿qué son casitas? ¿Son trampas para zorros? ¿Son chulpas? Revisando la literatura de Palca, estas estructuras fueron dadas de distinta manera a lo largo que fuimos construyendo el conocimiento y a lo largo de los años. Las que se encuentran asociadas a los caminos y que están dispersas por el paisaje, esas fueron identificadas o interpretadas como marcadores territoriales, porque están lejos de los estacionales, ¿sí? Pero empezar a interpretar las que se encuentran dentro de los complejos agrícolas, que acá vemos, acá hay uno de los complejos y acá hay otro, y acá está CUS. Las interpretaciones empiezan a complejizarse. Uno de los sitios en que me voy a detener para poner el ejemplo es Pachela Núcleo, que tiene un registro muy interesante. No sé si ven ahí hay 7 chulpas que están alineadas, que son esas que están en azul. Y esto es un montículo plataforma, que es la otra imagen, que tiene recintos adentro, que es el montículo. Estas 7 chulpas que están alineadas visualmente se conectan con el montículo plataforma como hacia atrás, a ver si acá se ve. Sí. Ahí está el montículo, y más hacia atrás con el volcán Granadas. En un primer momento, en el 2018, uno de los trabajos de esta categoría de sitios nos trajo una serie de problemas ontológicos. Si bien en estos sí se empiezan a pensar como, bueno, si son estructuras chulparias o trampas, el zorro de alguna forma está vinculado con los chulpas, pero bueno, se interpretan relacionadas al culto de los ancestros, pero los vínculos no son claros. En el 2021, la Europea, que está acá presente,
distintos de estructuras. Unas son las estructuras chulparias y otras son la trampa para zorro, que las clasifica como estructuras para el manejo de animales, remarca que ambas condensan muchos sentidos e interpretaciones. Sobre todo porque ella no solo trabajó y dialogó con clientes y demás, sino también hizo mucho trabajo etnográfico con la comunidad, ¿sí? Entrevistas. Y hay algo que es importante mencionar por ella, por eso ella hace esta clasificación, que hay una de estas chulpas, la que está más puntito azul, que le cuentan fue realmente transformada. Entonces ella empieza a pensar como, bueno, al final no representa un tal dentro del esquema ontológico andino, digamos, estas estructuras que pueden ser cámaras mortuorias o trampas para zorros vinculan o están relacionadas con la ancestralidad y la fertilidad de la tierra. Sobre todo, el zorro, en el mito de origen de la agricultura, es el personaje principal en los Andes. También, en la literatura del mundo andino, el animal, el zorro, animal salvaje, y es el perro de los chulpas. Después, en las historias que nos cuentan las personas de Cusi, que estas historias que contaban los abuelos, el zorro es un personaje súper principal, medio torpe, medio tonto, y todo le salía mal, pero sí vive en un mundo, o vivía en un mundo, donde las características que separan lo humano y lo animal eran fluidas en el mundo similar al de los chulpas. Y algo muy interesante es que uno de los entrevista que estas trampas para zorros las construyeron los chulpas y las reutilizan los abuelos después, indicando de alguna forma una continuidad de prácticas, lo que lleva a preguntarnos, ¿no?, cuán diferente es este mundo de los antiguos y los chulpas y el mundo de los abuelos. Considero que estas categorías son fluidas, esto ya lo dijo Carolina Rivets, específicamente también porque en las entrevistas estas categorías de abuelos y se entremezclan a veces en una misma oración. Entonces hay una relación entre ambas categorías, posiblemente no de parentesco, pero sí una relación de ancestral. Entonces, podemos hacer de las chulpas un concepto cerrado, como nos pide la arqueología, podemos, pero si lo hacemos estaríamos silenciando voces, ya que estas son elementos policiales, imposibles de definir de una sola manera. Nuestras narrativas sobre el paisaje cruceño tienen que incluir, además de los diálogos con los antecedentes, con otras disciplinas, crear estos marcos teóricos situados que permitan la apertura de la arqueología. Por ejemplo, los diálogos de los cruceños y las cruceñas nos llevaron a construir interpretaciones que viven en la diferencia. Son sitios arqueológicos y lugares peligrosos donde habitan los antiguos. Lugares donde las relaciones entre los muertos y los vivos se van resignificando con el tiempo. Podemos entonces ya ir hacia el final y pensar cuáles son los diálogos posibles. El paisaje arqueológico cruceño, como vimos, es intertextual, compuesto por enunciados propios, ajenos, pasados y presentes. Y si bien no podemos conocer todos, sí podemos ir a uno de ellos. Las narrativas cruceñas actuales son el producto de distintos históricos, distintos momentos donde se producen estos encuentros con la palabra ajena. Y como vimos, las narrativas no siempre son dialógicas, a veces son monológicas, por lo cual hay voces que se silencian y otras que surgen nuevas, ¿no? Situación de idolatrías con la conquista española, el objetivo era romper los lazos de la gente con su pasado. Las relaciones con la ancestralidad, y en ese momento las chulpas dejan de ser ancestros, portadores de fuerza gloria, porque lo eran en su momento, porque las chulpas eran los malquis, los antepasados, y chulpas que portan la fuerza sacra, representantes de esta alteridad absoluta. Lo mismo pasa con la palabra ajena del evangelismo, la incorporación al Estado argentino, etc. Se van modificando las relaciones de las personas con el paisaje y las narrativas cambian. Desde el proyecto PALCA, en trabajos anteriores, identificamos dos lógicas de la actualidad, que son la lógica católica y la lógica evangélica. Luego del análisis, considero que estas
basan, se construyen sobre otra, que es la lógica de los abuelos. Ya que, independientemente de la religión de las personas, todos consideran que son las voces de los abuelos las que tienen la autoridad sobre el pasado y las tradiciones locales. Pensemos en esta cosa del estado anímico, de que también hace a la peligrosidad del paisaje. Esta lógica es un punto de diálogo entre todas las lógicas, porque a su vez a nosotras y a nosotros nos permite incorporar los teóricos de las ontologías andinas y empezar a crear marcos teóricos situados para interpretar el paisaje cocuseño. Y por otro lado, algo que compartimos todas y todos, independientemente de edad, género y religión, es el interés, la curiosidad genuina de conocer el pasado. Sobre todo en los últimos años, en función de la gran cantidad del turismo, el interés para la gente local es cada vez mayor, y son las historias de los abuelos que están cobrando cada vez más relevancia. Se retoman indistintamente de si alguien sea evangelista, católico o demás. Entonces, no. Bueno, no sé qué está pasando. Entonces, estos paisajes y estas historias locales tuvieron como arqueólogos, Proyecto Palca, ¿no? Los diálogos nos permitieron ir o ampliar nuestros horizontes de comprensión, pensar los sitios desde otros lugares peligrosos, pensar el paisaje desde estos lugares, incorporar, como vimos en el ejemplo, las interpretaciones locales, abriendo las narrativas arqueológicas. Si bien somos conscientes que cuando nosotros escribimos e interpretamos este paisaje, estamos continuamente actuando como una tercera voz que reacentúa los textos locales, ¿no? Aún así, intentamos incorporar la mayor cantidad de voces y dejarlas convivir en la diferencia. Y creemos que, espero, estemos generando una ciencia que sea responsable y respondible. Para terminar, si retomamos la hipótesis inicial, se cumple parcialmente, ¿sí? Porque no son tanto los lugares peligrosos como espacios físicos los que van a activar este diálogo, sino es la lógica de los abuelos que funciona como narrativa de encuentro entre todas las narrativas presentes. Es la que nos permite abrir las narrativas científicas, incorporar conceptos situados con lo que podamos construir estos modelos que contemplen la alteridad. Sin duda el diálogo nos fue transformando mutuamente a lo largo de todos estos años de trabajo. A nosotras y a nosotras el paisaje nos interpela, ¿sí? Nos enferma, nos da miedo. Por eso también nosotros chayamos, pedimos permiso a Chamama, a los ancestros y a los cerros cuando estamos ahí. Y considero que estos desplazamientos son producto de este diálogo que nos transforma nuestras prácticas en el paisaje y además tienen la potencialidad de modificar nuestras maneras de comprenderlo. A futuro estaría buenísimo empezar a investigar cuáles son otras que están operando en CUSI, otras formas de habitar, por ejemplo, si hay diferencias, continuidades, o qué está pasando con los distintos géneros, qué está pasando con los grupos de edad. Y además también crear modelos interpretativos situados que, por ejemplo, profundizando en las nuevas locales acerca de la lógica cazadora-recolectora, que nos va a permitir pensar las relaciones de continuidad y discontinuidad entre cazadores-recolectores, chulpas, ancestros y abuelos. Y por último, sí quisiera decir y llamar al apoyo y a la conciencia, que la arqueología tiene una potencialidad enorme de crear narrativas que generen cambios sociales y todos. Celebro a todas las arqueólogas y a los arqueólogos que incorporan las voces de las comunidades del presente, ya que si sus voces son la posibilidad de responder. En estos contextos de crisis social, como lo estamos viviendo hoy, donde las comunidades en Jujuy especialmente están siendo perseguidas porque sus tierras tienen litios y riquezas, insisto que la arqueología tiene la posibilidad y la responsabilidad de acompañar y no ser cómplice de estas situaciones. Ahora sí, si me acompañan, muchas gracias.
Bueno, me pasé un poquito del tiempo. Bueno, vas a tener que silenciar el micrófono. Ahora le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. Les voy a ir pasando. Bueno, a ver, me gustó mucho. Uy, es rarísimo. Me veo moviéndome. Es interesante porque planteas todo desde una perspectiva hermenéutica y uno se siente en una hermenéutica de tu propia hermenéutica, ¿no? Es imposible en este espacio como una narrativa nueva, intertextual, con palabras ajenas, ¿no? O sea, digo, me resultó como muy difícil desglosarlo, ¿no? Como esto como un ámbito formal, nutre más una intertextualidad, digamos. Era, claro, hablando, no, hay otra palabra, no sé, Bill Gates, se nota muchísimo la experiencia de campo, parece que vos hace un montón que estás, por lo menos desde 2010, digo, tenés publicaciones de 2013, o sea, por eso también muchas de las tenían que ver con esto, con tu larga trayectoria, ¿no? Del habitar el campo. Me pareció muy interesante esto de los, ¿no? Entre las narrativas, de los diálogos y de los silencios entre las narrativas. Que nos afecta a los arqueólogos, nos afecta a los comunarios y se transmutan temporalmente. No sobre estos paisajes arqueológicos, esta búsqueda de convergencia y siempre se busca, ¿no? La ampliación de horizontes de significación. Y como Tomás, la idea de las narrativas, de los lugares de enunciación y de la intertextualidad. Entonces, me voy a meter primero con las narrativas locales. Son reflexiones que llevan a una ampliación de horizontes de significación y también para empezar nosotras a pensar sobre esto, ¿no? Primero, la situación de las narrativas locales. Nos llamás a situarnos, ¿no? En diferentes lugares y en diferentes lugares de enunciación. Y me siento que me falta información sobre las entrevistas, por ejemplo. ¿Quiénes son? No sé, ¿Cusi son quechoparlantes? Hablas muchos términos, entonces, ¿los utilizan o no los utilizan? ¿Cuseños? ¿Qué generación de cuseños son? Y ahí me meto con la migración. La página 76 decís, muchas personas que viven allí son de otros pueblos de la Puna. Las narrativas migran, ¿no? Y si migran, ¿qué está pasando con las narrativas que migran? ¿Quién te vuelve a enseñar sobre un paisaje que no conocías? Me voy al sistema de parentesco. ¿Por qué? No por irme a cualquier tema. No, por las alianzas matrimoniales. Yo no trabajo muy lejos tuyo. Son birilocales. Y las mujeres se están trasladando y un montón se están trasladando. Y se vuelven a trasladar, a reubicar. Entonces, yo veo que las narrativas van fluyendo de un lado al otro, ¿no? Entonces, también un poco no sé si CUSI se queda en CUSI o si hay laburos golondrinas, zafra, ingenio, mina. Pensando en, ¿no? Como esta circulación entre personas. Y te pregunto, ¿quién es el que está ahí y qué te hace que seas cuseño? Y si ser cuseño es estar en CUSI, el pueblo, ¿no? Y no estos caseríos alrededor. Eso como primer pregunta hay un montón. Sí, totalmente. Falta contextualización, claramente. Estoy planteando algo de una historia. Sí, las entrevistas fueron todas en sí.
las mujeres, la mayoría, no ponemos el diseño, sino de canas, Sara, que aparece pero sí, las mujeres migran. Más las mujeres están migrando. Historias, no todas son. Los hombres que entrevisté, ninguno que haya migrado. ¿Qué hace hacer obviamente van a cambiar las mujeres que van a abuelos, hay elementos también. Claro. ¿Qué es el diseño? Es una gran pregunta, siempre es. Y es abierta además, o sea, permanentemente. Y en esto digo, para reforzar esto, como el situarnos, vos haces un pasado reciente, pero es cómo afectan las narrativas. O sea, hay una narrativa boliviana, por ejemplo, una narrativa que cambió de ser Bolivia a ser Argentina, en algún momento, como lo están poniendo, ¿no? Me da la sensación siempre de Cusi como un no lugar o como un lugar más bien como indeciso, ¿no? ¿En dónde está? Más allá de que las relaciones familiares atraviesan la frontera, pero los lugares son complicados. Digo, si tienen en sus narrativas, por ejemplo, hacen un recuento histórico, no sé, Guerra del Chaco, Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces estaba pensando en eso, en cómo si se temeron estos relatos del pasado reciente, ¿no? Como sea un relato de los reconocimientos y reivindicaciones indígenas, que también vinieron en un momento, o de las tierras. Si viste las narrativas locales que se metiese ese pasado. Sí, reconocen por el nombre Nacho, el apellido, ¿cómo? Segundino Nacho, él es el que funda el pueblo y él sí siempre lo marca, él era boliviano, él es boliviano, y hace plazo para una grande, y de hecho, muy orgulloso. Sí tienen relaciones con Bolivia, por eso las relaciones con Bolivia se dan más que nada viajan y viajan un montón, últimamente no tanto, porque queda evaluada y no en principio tanto, pero sí tienen conexiones con los pasos fronterizos pero sí son bien argentinos, de hecho, te comentan, ¿no? Si la Argentina. Como además, sí. Después, la reivindicación no hay referencia a nada. Creo que el único hito histórico que se conoce por ahí pero no sabemos. Y en cuanto a las reivindicaciones indígenas, estamos muy Yeah. no hay la fuerza política o guerrilla que hay en el pueblo. Creo que este último año sí la comunidad una infección un poco más grande. De hecho, viajaron a Malón, que en Cuba hay un conflicto con la comunidad aborigen presente. Todos participan de las asambleas. Bien, funciona el pueblo en sí está muy marcado entre evangelistas católicos, bueno, sí, bueno, a eso va, ¿qué es ser cruceño? Claramente ser argentino, esta división es súper interesante, porque también estamos hablando de, bueno, las reivindicaciones indígenas
digo, como todo esto, y Cusi tiene muy pocos habitantes, digo, por la cantidad de trabajo asalariado, trabajo gubernamental, no gubernamental. La cantidad de gente, no sé, habrán ido a central y la cantidad, sí, la gente se mueve muchísimo. Como solo tiene casos de luz, tiene casos de la pampa, yaca, o familiar, técnico, y el sistema de asentamiento por eso se haya cuidado de tal, tienen casitas por todos lados, se van a la pampa un tiempo, van a los sitios, van y vienen, construyen casas, no viven más, vuelven trabajando. Entonces hay más casas pequeñas. Parecen muy grandes, pero el pueblo nunca visto. Y debe haber más, porque sí trabajan en la mina. Entonces, no sé cómo será en diciembre. Sí, o a veces vienen todos los que han migrado. Sí. Claro. Eso es muy interesante lo que planteas sobre la historia de los abuelos, ¿no? Creo que todos hemos visto miles de estas historias. Como una suerte como que está a caballo entre de las chulpas y este horizonte católico evangélico, ¿no? Y acá creo que vos haces un laburo así, digo, lo estoy como remarcando un poco, quizás como una división de abuelos, ¿no? De un pasado remoto. Eso, ya en abuelos se hacía. Cuando te dicen ya en abuelos, ya es abuelos, ¿no? Y de un pasado un poco más reciente, quizás con el abuelo parental de 2 generaciones arriba, ¿no? Como esas dos lógicas. Y por otro lado, dividir a los abuelos como demarcación temporal, de pasado remoto, pasado reciente, y como palabra autorizada, que hablas un montón de eso, de la palabra autorizada, que te están contando cómo es el paisaje. Digo, ahí te están dando modelos de, modelos para, permanentemente. Y acá digo, vos que lo viste y lo transitaste, y viste cómo estaban armando este paisaje, cómo es la transmisión de conocimiento, digamos. Son los abuelos los que contaban, es mi abuelo el que contaba, los mayores, digo, ahí tenés como un montón de voces que digo, es súper, súper rico, ¿no? Para terminar con el de la historia de los abuelos, bueno, nada, me lo hice así mientras leyendo la tesis, ¿no? Como temporalidades diferentes, como un tiempo cosmológico, el de las chulpas, un tiempo que nos habla del origen del universo, no se emparenta, ¿no? Con el origen del universo, un tiempo mítico, como de los abuelos, un tiempo mítico de los abuelos, en donde todo era virgen y todo era y todo era, ¿no? Y como un tiempo reciente de los parentales. No sé cómo, sí, Es una ¿viste? cosa así, lo que creo que lo está representando sí es en una forma más pastoril tradicional, podemos acceder a formas de comprender ese paisaje, no con algo plenamente, pero sí es un, porque a ver, la lógica católica y la lógica evangélica también son la práctica. Totalmente. Ser particular, pero sí a esta transmisión de conocimiento de nuevo estar en contacto con el paisaje, que es ninguna con estos paisajes vírgenes que es la más claro. Que si el bucle no importa tampoco cuándo comienza, o sea, porque vamos a estar. Sí, como algo que creo que nos dice la lógica
Totalmente. Bueno, dos últimas preguntas chiquititas. Ahora sí, no con las narrativa palca sobre el pasado, ¿no? Que se vio materializado en informes, charlas, colegios. De los científicos yendo y hablando sobre el pasado y demás. Digo, no solo con la comunidad, sino también en varios estudiando con la academia. Claro, pero sí considero que nos relacionamos con el mensaje, poder dialogar con la gente, poder intentarnos acercar a la comunidad. ¿Y cambió en ellos el relato histórico? Quizás quizás todavía no, por ahora no. Claro. Bueno, esa era la segunda pregunta, era sobre eso, sobre esa simetría, digo, porque además de ser científicos y representar la ciencia positiva, ese saber, frente a un saber local que los arqueólogos hacemos violencia epistémica, si no es histórica, el epistemicidio, la colonización pedagógica, o sea, ellos claramente saben que esa historia no tiene tanta relevancia, ¿no? Entonces, enfrentarte con cómo como científico, y ahí sumo otras dos variables, como porteños y como blancos. Digo, no, uno trata de no serlo, pero te parás y ya sos. Entonces no. Por supuesto, sí. Siempre. Sí, ahora es complejo, pero creo yo que uno pueda explicar lugares que es importante en la historia. Lo que sí, no hay por ahora un trabajo de contenido real. Estamos a pensar en vivir qué va a pasar con el museo, en donde eso se vea claramente y va a claro, cómo manejarlo. Y eso, bueno, no autoriza carteles y nos llevan Sí, es así. Sí, pero si hay que venderlo, hay que venderlo. Claro. Bueno, y en esto para cerrar ya retomaste las epistemologías feministas del conocimiento divina. Y yo digo, quizás como una vuelta más de tuerca sería la interseccionalidad, ¿no? Y cómo estamos atravesados los cruceños como migrantes, como habitantes de una puna, que medio que nos tiene límites difusos, con también un equipo científico de Buenos Aires, quizás ahí las intersecciones, ¿no? Me parece que puede ser como una herramienta, un curso de colonial interesante, ¿no? Un mundo de sensaciones, claro, sí, doctorado, o sea. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Bueno, nos vamos
Me sumo, bueno, las plantearon, pero bueno, antes de contar, para sumar en clave de preguntas, quiero contar, bueno, qué me pasó a mí viendo la tesis, ¿no? Me pareció súper interesante, la verdad que felicitación, en términos de redacción, de propuesta, de interpelar cómo pensamos la práctica arqueológica, de abrir al diálogo. Me encuentro de pronto como incluyéndome en este diálogo, una experiencia y una trayectoria de trabajo en una región y en localidades diferentes, que me llevaron mucho a hacerme varias preguntas, que por ahí algunas para compartir acá había traído, respecto de cómo pensábamos la práctica arqueológica, de esto, ¿no? Que decís en algún momento, bueno, soy una arqueóloga pero no analizo objetos, pero igual soy una arqueóloga. Bueno, ¿qué es una arqueóloga que no analiza objetos? ¿Qué lugar tienen estas narrativas pensadas como materialidades, como instancias de construcción de la experiencia, ¿no? Tan claramente descritas en este caso, ¿no? De análisis. Para pensar ahí cómo pensamos la arqueología, y también algo que me hizo pensar mucho, y bueno, que un poco dialoga con esto que planteaba Flor, respecto de este espacio, es en estas temporalidades que se intersectan, donde está la lógica de las narrativas locales, la búsqueda de encontrar un lugar para la arqueología, para pensar las asimetrías, para dónde nos posicionamos nosotros, que hace 10 años que estamos acá. Bueno, ¿qué pasa ahí con esas otras lógicas arqueológicas que atraviesan este paisaje, ¿no? Tanto desde lo que trae y viene la gente, desde lo que describís como, bueno, esta, de alguna manera, recelo inicial, esta necesidad del campo, de construir ahí un diálogo y una confianza con estas personas para empezar a el encuentro, el diálogo y las miradas compartidas sobre estos y sobre este paisaje. Me pareció súper interesante como el recorrido planteo, que trae ahí una reflexión para pensar esto y a la complejidad que tiene este lugar, sino también por ahí en términos más generales para pensar en qué medida parte de nuestras propuestas, de nuestros problemas de investigación, no están también de forma posicionándose, queriendo responder o queriendo de alguna manera reponer, sentimos incómodos. ¿Cómo podemos construir una arqueología diferente sin estar en ese plano de la reacción, ¿no? Un poco me llevó a pensar eso, a no extenderlo mucho, y sumar a lo que se venía conversando, que está interesante. A mí me generaron preguntas sobre el lugar de las lógicas, de las narrativas locales, en el diálogo con la arqueológica, de qué manera, y pensando también a futuro, se puede incorporar ahí, ¿no? La conjunta, construida, pensando en hacer una arqueología que responda a necesidades, digo, nosotros como arqueólogas y como arqueólogos vamos a un lugar y nosotros tenemos un interés en el paisaje por objetivarlo, construirlo en una narrativa comunicable en otros espacios, y capaz que no es parte del interés de la gente de ese lugar llegar a eso. Pero de pronto ahora en la configuración actual vos traes ese lugar del turismo, de la minería, de estas nuevas formas de hacer en ese espacio, donde también aparece esa necesidad de construir narrativas objetivables. Y entonces ahí aparece como un nuevo encuentro, ¿no? Un nuevo diálogo en el que este lugar que vos traes de los lugares peligrosos, de las chulpas, como espacio de intercambio, de posibilidad de construir conjuntos, también aparece tenido con todas estas temporalidades míticas, donde, por lo que entiendo, tus entrevistados no son los abuelos, ¿no? Son gente que ya se formó con los abuelos, que está atravesado por estas otras experiencias, por otras búsquedas, y donde también hay un objetivo de construir ahí algo distinto. Bueno, nada, me preguntaba así. No, como, no es una pregunta, por ahí es más una reflexión, ¿no? Me llevó a pensar estos lugares y por ahí pensando de cara al futuro, de cómo avanzar, que un poco lo comentaste en la presentación con esto de, bueno, entrar a conocer otras lógicas, el tema del género, la edad, cómo eso articula con las narrativas arqueológicas de esta búsqueda de pensar la casa recolección, esta historia que se construye más arqueológica, que parece más cerrada,
pero que está abierta a estas cuestiones bien, y aparece muy al final de la tesis la referencia al turismo como un lugar que parece ser un elemento muy significativo dentro de este ámbito, ¿no? Cusenio, que a nosotros nos interpela muchísimo dilema, ¿no? Como arqueólogos, el tema del turismo y la construcción. Me preguntaba si habían pensado algo, o profundizar, o buscar algún camino. La verdad que siento que nosotros más de 20 años y como un reconocimiento che, nosotros como, obviamente siempre intentamos impulsar cosas nuestros intereses profesionales. Todos tenemos que carrera y deseo por mi interés muy propio. Pero claro, cuando proponíamos cosas, o sea, en el curso y están atravesados que recibimos a nosotros para que hagamos cosas, que cursos, y además que bueno, toda esta comunicación entre la gente, después va a sacar no digamos chico y como tal. Entonces ahora estamos pensando como bueno, que en caso, como usando el turismo que creo que para nosotros fue una bárbaro, porque después de todos esos años que estábamos pensando que la comunidad y bueno, ahora hay que posicionarse y decir, bueno, cómo hacemos con nuestras propias narrativas. Que nunca se puso en juego. Hasta ahora nunca se puso en juego. Nosotros escribimos sobre que ver cómo vamos a ir sorteando los obstáculos. Está bien, claro. Bueno, está bueno que esté ahí. No voy a hacer más, porque por ahí ya, nada, que tenía que ver con las entrevistas, con algunas cosas que ya se comentaron, las cosas que tenían. Felicitaciones, la verdad que es muy interesante la tesis, también a los directores. Muy lindo leerlo y abrió un montón de preguntas. Bueno, entonces ahora, para cerrar esta primera etapa, le vamos a dar la palabra, porque ya el ida y vuelta ya se hizo, al director para que cierre la primera parte. Bueno, qué sé yo, la verdad que como muy bien, la verdad que es muy fuerte esto, es un proceso que nada, a ver, es un proceso muy largo, un proceso muy complejo, al igual que cómo fuimos construyendo también nuestra relación con los puseños y las puseñas. Yo creo que el trabajo de Babi en particular tiene esa cosa del campo, como esa forma que se fueron dando las cosas, porque bueno, empezamos trabajando mucho y 2 años sin que la gente quisiera trabajamos ahí. O sea, fueron 2 años de ir solamente a contar a la gente qué veníamos a hacer, a lavar las culpas de las responsabilidades de colegas anteriores que hacen las cosas también, con los niños, a pedirles que nos den la oportunidad de mostrarles que se puede hacer algo distinto a lo que se venía haciendo con el trabajo arqueológico. Pasamos por 3 años de no poder tampoco salir al campo porque en la provincia nos cajonearon el permiso, que bueno, fueron 3 años durísimos. Incluyeron que a mí, por ejemplo, me rebotara el informe en CONICET, porque no tenía publicaciones, bueno, claro, no teníamos datos. Fueron 3 años que, bueno, que tuvimos que cerrarnos, porque nuestra idea era, digamos, seguir yendo al pueblo para seguir continuando con nuestro trabajo, pero sin salir al campo. Entonces, bueno, fueron 3 años de trabajo muy, muy intenso con la gente, con la comunidad. Fueron momentos de estar completamente negados a nuestro trabajo, a que de repente a que fuéramos uno más que veníamos y que 2 años contaban, ah, son turistas, qué lindo que vienen. Bueno, a que de repente se esté dando este proceso ahora de que, bueno, que de alguna manera
nuestro trabajo en la zona está siendo relevante para ellos, está cobrando un valor, que me parece que también, un poco pensando en las preguntas de ustedes, chicas, cuál es nuestra postura, cuál es el trabajo con el turismo. O sea, los cocineros siempre aclaran que el trabajo nuestro era importante para ellos por una cuestión de turismo. O sea, cuando yo llegué ahí en la Secretaría de Cultura que me llevaron, ellos enseguida, turismo, sí, el turismo. Ellos siempre tuvieron claro que nuestro trabajo era un insumo turístico. Y eso está bueno porque ellos siempre tienen claro para qué sirven lo que hacen. Más allá de que a lo largo de los años esto se va ramificando, se va complejizando también y va buscando como nuevos caminos y nuevos sentidos, que bueno, que en el medio pasó este centro de interpretación que estuvo buenísimo, se armó el proyecto lo cajonearon ellos mismos porque cambió la autoridad comunal, se lo quedó uno, nunca se lo pasó al resto, después lo quisieron reactivar. En el medio de todo esto surgió una preocupación por la gente del pueblo con respecto a la vida pastoril que se estaba perdiendo, porque los pibes no querían ir más al campo, no querían pastorear. Entonces, bueno, es un proceso, como les decía, muy complejo, que me parece que se refleja un poco también en la historia académica de la tesis de Babin. Sí, sí, estas idas y vueltas, que sí, que no, que no, que sí, que vamos, que no vamos, pero bueno, realmente en lo personal, muy contento porque también, digamos, esto muestra una cierta maduración en el equipo. Eh, se están cerrando ciclos, se están en los ciclos nuevos, y eso me parece súper importante a nivel equipo, a nivel trabajo. Así que bueno, nada, orgullo, felicitaciones, que lo mereces. Bueno, con esto termina la primera etapa de la defensa. Vamos a dejar de transmitir, le estoy diciendo a la gente que está en YouTube, vamos a dejar de transmitir y el jurado va a pasar al departamento a deliberar y a elaborar el dictamen. El público puede esperar acá y cuando esté listo vamos a volver para conectar de nuevo y hacer la lectura.